Buenos días, yo soy María Vera. Y yo Sara Martín. Y vamos a empezar explicándoos el concepto de comunicación y los diferentes elementos. Y también vamos a explicar la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y dentro de la comunicación verbal, las diferencias entre la oral y la escrita. Bien, antes de comenzar, ¿me podrías explicar, por favor, cuál es el concepto de comunicación? Sí, verás, la comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Así, en el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos. Primero de todo, el emisor, que es el que transmite el mensaje, como por ejemplo podría ser un sujeto individual o un grupo de personas. Pero también un mecanismo que nos avisa que algo falla o un elemento de la naturaleza que nos alerta de que el tiempo va a cambiar. A continuación nos encontramos con el receptor, que es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Como por ejemplo podría ser un sujeto concreto o un grupo, así como un mecanismo que actúa cuando otro le manda una señal. También nos encontramos con el mensaje, que es la información que se quiere transmitir, que puede encontrarse codificado en un mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado en un CD. Además, también nos encontramos con el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje, como por ejemplo un medio artificial, que podrían ser las cartas o un CD, o uno natural, como podría ser el aire. También nos encontramos el código, que es el conjunto de signos y reglas que formando un lenguaje ayudan a codificar el mensaje. Podemos encontrar lenguajes simples como la luz roja sobre la puerta de un estudio de revelado o más complejos como los distintos idiomas del mundo. Finalmente nos encontramos con el contexto, que son el conjunto de circunstancias, el lugar, la hora, el estado anímico de las personas que intervienen, que existen en el momento de la comunicación. Es importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. Dentro de la comunicación nos podemos encontrar con la comunicación no verbal y con la comunicación verbal. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. En él no encontramos una estructura sintáctica. Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, a través del lenguaje corporal o la postura, a través de la expresión facial y también a través del contacto visual. Asimismo, existe comunicación no verbal que puede ser producida oralmente, como los gruñidos o sonidos de desaprobación. Encontramos tres que son las partes que podemos distinguir claramente en este tipo de comunicación. La primera, que sería la formada por los gestos, las manos, las posturas, las miradas, la expresión, etc. La segunda, que sería el tono de voz, la velocidad al hablar, y etc. Y la tercera, que sería la distancia que necesitamos para sentirnos seguros de nosotros mismos. Y esta dependerá de los interlocutores y las circunstancias en las que nos movamos. Como bien has dicho, también existe la comunicación verbal, y dentro de esta podemos encontrarnos con la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas y tiene como modo básico el diálogo. Utiliza la intervención de varios emisores, el uso de códigos y registros muy distintos y formas de dialecto. Las distintas formas son la espontánea, que podría ser una conversación o un diálogo, y la planificada, que puede ser multidireccional, como es un debate, una asamblea, una entrevista, una mesa redonda, o unidireccional, como puede ser una conferencia, un meeting, un sermón, una exposición, un discurso, etc. La lengua oral tiene formas lingüísticas características, la interna y la externa. Contiene apelación al interlocutor, vocativos, una sintaxis sencilla con anacolutos, que es no acabar las palabras, y uso de deícticos. El género literario de la comunicación oral es el teatro, y las palabras, a medida que se dicen, se van. Se utilizan soportes verbales o no verbales. Existe interacción, que también se puede llamar feedback, y retroalimentación entre los hablantes. Aparte de la comunicación oral, también dentro de la comunicación verbal nos encontramos con la comunicación escrita, que es la que traspasa los límites del espacio y el tiempo.
La interacción no es inmediata porque no está presente el receptor. Y las palabras, por decirlo de algún modo, están solas en el texto porque el emisor no sabe a las personas que van a llegar a ese texto, las personas que lo van a leer. Entonces, la estructura léxica es más compleja y posee mayor riqueza léxica. También amplía las posibilidades de comunicación que permite la expresión oral. La composición contiene creatividad y sensibilidad. Alberga una mayor posibilidad de que el emisor demuestre su expresión y, aparte de todo esto, desarrolla mucho mejor el lenguaje. Además, en la lengua oral intervienen los factores extralingüísticos de manera más clara que en la escrita, como puede ser la cinésica, que es la gestualidad, o la proxémica, que es la distancia y la postura del cuerpo. Además, esta se puede constituir de una manera más desencadenante que la escrita. Aparte de todo esto, la escrita nos permite un mayor grado de expresión y se llaman presentaciones audiovisuales, como la que estamos haciendo ahora, aquellas que combinan la comunicación oral con la escrita. Y el tipo de comunicación oral que emite una transposición de lo escrito es el discurso o la conferencia. Gracias. De nada.